Mi charla va a tratar sobre cuál es la magnitud de la información que tienen que preparar, que tenéis que preparar para realizar este estudio. El ánimo, por supuesto, es de introspección, es un ejercicio muy útil buscar todos estos datos, ¿de acuerdo? Estos datos, además, van a ser tratados mediante un Excel que tiene unas alarmas por las cuales la labor de verificación de datos va a ser mucho más fácil que en la primera parte, que en la primera fase del estudio, y yo creo que va a facilitar bastante el trabajo. Quería también hacer una pequeña introducción que va en el sentido de lo que había dicho César Luaces. Alguien se puede preguntar, bueno, pero esto está tan avanzado como parece, es decir, ¿hay un marcado CE ambiental que está en marcha o que va a estarlo? ¿Cuáles son los indicadores que se van a tener que declarar en ese marcado CE? Bien, pues sí, el tema está avanzado. Hay un grupo especial, un grupo de la Comisión Europea, un grupo que os sonará el nombre, el extraño nombre que tiene, que es el CPRAX, y hay un grupo CPRAX ambiental, es horizontal, es aplicable a todos los productos, que está tratando de ver cuáles son esos indicadores por los cuales cualquier producto de construcción afectado por el Reglamento de Productos de Construcción tendría que declarar estos parámetros ambientales. Ese grupo lleva ya 3 reuniones y tiene previsto finalizar sus trabajos el año que viene, ¿vale? Y los indicadores que están pensando y que se están tratando y que están en discusión son precisamente los que os había dicho César, los de la declaración ambiental de producto. Esto es lo que produce que sea tan importante bueno, pues tener la experiencia de declarar estos indicadores, de tener la experiencia de buscar cuál es la información que puede permitir su cálculo pues lo antes posible, ¿vale? Bien, voy muy rápidamente. El objeto del estudio es actualizar las DAPs de áridos ya publicadas en base a las normas que todos conocéis y que son aplicables. Las normas propias de las DAPs son la 15804 y la 1425 de etiquetas ambientales tipo 3 para áridos naturales, artificiales y áridos reciclados, ¿vale? Declara la FDA, es un alcance de la declaración de los 3 áridos, es una DAP promedio, es decir, todos los datos que vamos a recopilar en esta segunda fase se van a unir a la media de los productos que están en la primera fase, ¿de acuerdo? Eso lo que se ha anunciado es que modificará ligeramente las medias, que son las que actualmente están declaradas. Esto también ha pasado, como os ha dicho César, en los hormigones. Las modificaciones de medias se espera que sean muy pequeñitas. Son, de hecho, muy pequeñitas, pero, lógicamente, es una media de un sector que tiene un alto grado de homogeneidad y por lo tanto se espera que las medias no afecten mucho a los datos actuales, ¿vale? Con respecto a qué normas del sistema, a las que acabamos de ver, tanto de producto como de declaraciones ambientales de producto, y en un operador de programa que es el Global EPD de AENOR, que es el que ha verificado las DAPs anteriores, ¿vale? Es cuna puerta, ya os lo ha contado César. Es 1 tonelada la unidad declarada, los criterios de asignación y corte están definidos, hay un documento interno que describe cuál es el análisis de ciclo de que se ha realizado y no insistiré más en esto, ¿vale? Como son DAPs que son medias, que son sectoriales y que todos estos datos que vamos a recopilar se incorporarán al inventario actual, tenemos que utilizar un Excel de recogida de datos, ¿vale? Este Excel de recogida de datos es muy importante. Es importante que sepáis a qué os enfrentáis, a la magnitud de los datos que tenéis que buscar, a dónde están, a qué tipo de datos se os van a pedir, porque es muy importante que los datos tengan la máxima veracidad. ¿Por qué es importante? Porque al final estos datos sufren un proceso de verificación. Y ese proceso de verificación significa que en algunos casos habrá auditorías físicas, ¿vale? Habrá visitas de planta
o auditorías online en el que un inspector de AENOR se presentará en la planta y os preguntará sobre el origen de determinado dato, el origen sobre de determinado consumo de gasoil, que estará en una factura o en una suma de facturas, o en la asignación de un consumo eléctrico a una determinada operación de la planta, ¿vale? Y eso estará en un cuadernillo de producción, ¿vale? De tal manera que si la planta está preparada para esas asignaciones internas en las operaciones o tiene perfectamente identificadas cuáles son las facturas de los combustibles o de los consumos eléctricos de la planta, pues no hay ningún problema. Pero tenéis que tener en cuenta que esos datos son posibles sujetos de una auditoría, de una inspección por parte del verificador, ¿vale? Por tanto, es importante bueno, pues tener en cuenta ese hecho y que los datos, como digo, tengan la máxima veracidad, ¿vale? Cada empresa debe cumplimentar un cuestionario diferente por cada centro de producción, sean estos áridos naturales, artificiales o reciclados, adheridos a la iniciativa, y no se sumarán datos de diferentes centros de producción en un mismo cuestionario, ¿vale? Se considera un centro de producción plantas de tratamiento con una cantera vinculada, una planta de tratamiento con una gravera vinculada, es un centro productivo. Plantas de tratamiento aisladas con 2 o más explotaciones fijas vinculadas es un centro productivo, y plantas de áridos reciclados o artificiales es un centro productivo. En el caso de plantas de tratamiento suministradas por varias explotaciones propias o ajenas, se debe rellenar un mismo cuestionario considerando la información de la planta más la información de cada una de las explotaciones, ¿vale? En estas preguntas relativas a qué es un centro de producción y a cómo se puede desglosar en cantera con gravera, etcétera, tendréis el apoyo del equipo de FDA, de mí mismo y de una guía muy interesante que se va a publicar, o que ya está publicada, que va a explicar paso por paso cómo se rellena el Excel de petición de información. Bueno, tenéis el diagrama que os ha presentado ya César: energía, agua, combustibles y materias primas como inputs de entrada al proceso productivo, que son los límites del sistema que están marcados en verde, descubierta y preparación, extracción, transporte a planta de tratamiento, tratamiento en la planta de tratamiento, precribado y trituración, molienda, clasificación, lavado, secado, o cualquiera de los que se aplique, de los que apliquen, o cualquiera de los que no apliquen, almacenamiento, expedición, y el 7 es transporte de producto a clientes, que no entra dentro de los límites del sistema. Hay actividades de rehabilitación y las operaciones auxiliares que sean también necesarias, como elementos de salida, los residuos generados, peligrosos y no peligrosos, y las emisiones al aire y al agua. Todos estos datos son los que tenemos que tener en cuenta para calcular los DAPs, ¿vale? Voy a entrar en cierto detalle, no en el detalle general de cuáles son los contenidos del Excel. El Excel está dividido en pestañas, en hojas. En la primera pestaña hay una portada que es antes de empezar, es una recopilación de información muy completa sobre todo lo que todo lo que vendrá después. Contiene información sobre los datos del centro, qué datos del centro se van a pedir, esa es la segunda hoja. La tercera y cuarta hoja agrupan los datos de áridos naturales con cierto detalle. Y en función de cada uno de la naturaleza de los áridos habrá unas pestañas, unas hojas que describan de manera muy detallada cuáles son los áridos naturales, y con la misma estructura los artificiales y los reciclados, ¿vale? La quinta hoja agrupa los reciclados, la sexta hoja agrupa los artificiales. Y luego hay un par de hojas, la séptima y octava hojas, denominadas en ratios de áridos naturales y ratios de áridos reciclados, son nuevas pestañas que no se introdujeron en el primer Excel, que compilan los principales ratios extraídos del informe. Esos ratios lo que sirven es para que, si alguien está metiendo un consumo de gasoil que la media es de 100 y él mete 1000, hay una alarma por la cual dicen, bueno, pues seguramente te estás equivocando de unidad o estás poniendo algo que no está bien, ¿vale? Entonces eso sirve como un elemento muy útil para que la entrada de datos sea mucho más fácil, ¿vale? En el Excel veréis que cuando se os pida, únicamente se deberán rellenar ciertas casillas que están perfectamente señaladas en naranja y azul.
hay un menú con desplegables, de tal manera que es muy fácil la complementación de cada una de las casillas. Es posible que hay gran cantidad de preguntas, como ahora veremos, y que no todas apliquen al centro de producción. Y es importante que los datos sean, como digo, veraces. Lo ideal es que sean objeto de una medición directa, que es la primera opción. Podría calcularse esa entrada o ese campo, ese dato que pedimos a partir de datos disponibles, de sumas, de restas, de cálculos, bueno, pues como sean requeridos. Y si esto tampoco fuera posible, se podrá estimar los datos con la mejor estimación posible. Es la tercera opción, ¿vale? Es muy importante saber si esos datos son resultados de una medición directa, de una dosificación de báscula, de un contador eléctrico, o es un resultado de una suma, por ejemplo, de entradas de albaranes de un determinado material, o si esto no es posible, se podrá, bueno, pues estimar ese dato con la máxima exactitud. Quizá esto lo tengamos que hacer en algunos parámetros, ¿vale? No sé si quizá esto debería hacerse en algunos parámetros que sean ejecutados, operaciones que sean ejecutadas por operaciones subcontratadas. Las operaciones subcontratadas son muy importantes. Somos conscientes que hay muchas operaciones subcontratadas y si esas operaciones subcontratadas las dejamos de lado o no nos empeñamos en encontrar el dato, la exactitud del cálculo será pobre. Es decir, que hay que insistir en que vosotros tengáis los datos de consumos, de residuos, etcétera, todos los que sean aplicables a las operaciones subcontratadas. Sabemos que es difícil, sabemos que muchas veces este dato no es posible tenerlo, pero también sabemos que, y luego habrá una planta que contará su experiencia en que es posible tenerlos, ¿vale? Y que por tanto toda insistencia bueno, pues es poca para tener estos datos tanto propios como ajenos, ¿vale? Un rápido vistazo a cuál es el aspecto del Excel. Las primeras hojas son los datos de la instalación, o sea, el nombre de la empresa, la fecha en la que se contesta el cuestionario, la persona, el teléfono de contacto, el correo electrónico. Esto es muy importante porque el equipo de FDA, Rosa y Pilar entrarán en contacto con vosotros y yo mismo en el caso de que haya alguna duda, alguna cuestión, alguna unidad. Oye, me salta la alarma, yo meto 100 y me dice que no son 100, que son 1000. Bueno, pues ese tipo de cuestiones personalmente se van a ir resolviendo por el equipo de FDA. Por tanto, es muy importante que se cumplimenten los teléfonos, los nombres de quien contesta el cuestionario, ¿vale? En el siguiente punto tenemos el tipo de centro. El tipo de centro es, como ya os he anunciado, el tipo de cantera con planta de tratamiento, canteras sin planta de tratamiento, con gravera, con o sin y planta de tratamiento sin explotación, ¿vale? Esto se selecciona en el desplegable correspondiente y se pide información, además, si hay existencias de plantas de residuos de demolición, plantas de escorias, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esa información es importante tenerla para cada uno de los centros de producción, ¿vale? Luego tenemos los tipos de áridos producidos, ¿vale? En los áridos naturales tenemos un desplegable donde se van a desplegar los tipos de roca que están en la estadística minera del 2018, si no me equivoco, para que se puedan seleccionar cada una de las rocas. Por cada uno de los orígenes, se pueden seleccionar hasta 5 orígenes, ¿vale? En el caso de que sean áridos reciclados, tenemos el mismo desplegable. En este caso, lo que tenemos que definir es en el árido reciclado cuál es la opción: hormigón preparado, material cerámico, mixto, pavimento asfáltico, etcétera. Y si son, en su caso, áridos reciclados procedentes de otras industrias extractivas, ¿vale? Lo mismo para áridos artificiales. Hay varias opciones: áridos artificiales procedentes de la industria siderúrgica, ornamento de acería, áridos artificiales procedentes de central térmica, residuos sólidos urbanos o de escorias no metálicas, o de otras fuentes que también se podría seleccionar en ese campo, ¿vale? Tenemos también los datos de
del centro del centro de explotación, ¿vale? Se pueden seleccionar hasta 4 centros, nombre del centro, tipo, material, municipio, provincia, comunidad autónoma y las características con desplegables de los centros, ¿vale? Ya empezamos a ver cuáles son las operaciones básicas que se producen en las plantas o que se producen digamos, en los centros productivos: perforación, voladura, transporte del frente a planta por cinta y transporte de frente a planta por camiones. Esto es importante para ver cuál es el modo de transporte, si son un transporte por camiones o si es un transporte por cinta que tiene, bueno, pues un impacto ambiental menor, ¿de acuerdo? Hay unas tablas muy importantes que son los consumos anuales de energía. La tabla 1 son los consumos anuales de explosivos. Tenemos explosivos de todos los tipos, aquí los veis en pantalla. También tenemos la cantidad utilizada de detonadores y de cordón detonante. Tenemos en la planta 2 los consumos de energía totales en el frente y tenemos que intentar en todos los casos bueno, pues asociarlos a cada una de las operaciones: perforación, trituración en frente, carga y transporte en el frente, etcétera, etcétera, ¿vale? Sabemos que esto tiene ciertas dificultades en algunos casos, pero es imprescindible y muy aconsejable que podáis hacer esa asociación para todos los tipos de energía que os estamos preguntando: gasoil, gasolina, fuel oil, gas natural, electricidad, etcétera, ¿de acuerdo? En las hojas 4, 5 y 6 y 7, la hoja 4 está dedicada a áridos reciclados, naturales, y las siguientes a reciclados y artificiales. Hay tablas también adicionales. Están todas señaladas por números, es decir, cualquier duda respecto a la tabla 3, inmediatamente nosotros sabemos cuál es. La tabla 3 es la producción por fracciones granulométricas. En la tabla 4, consumos de energía total ya, pero con el detalle y la distribución de los consumos por tipo de operaciones. La tabla 5, generación de residuos. Y la tabla 6, consumos de agua anuales, ¿vale? La tabla 7 son consumibles, que ahora veremos qué es en lo que consiste, ¿vale? La tabla 3 es, bueno, hay algunos datos adicionales respecto a los datos de la instalación, sus características, el personal de la instalación y las operaciones subcontratadas. Algunas de estos datos son imprescindibles para el cálculo de la DAP y otros datos son muy útiles para tener una estadística sectorial, bueno, pues algunos datos que antes no se tenían y ahora es posible tener, ¿vale? Vamos con detalle a la tabla 3 de producciones. Esta es la producción de los tipos de árido natural que se pueden... vamos a seguir el ejemplo con el árido natural y tenemos la producción, la distribución de la producción según sean áridos de escollera, balasto, árido grueso mayor de 32, entre 32, menor de 32, arena, filler y todo uno, ¿vale? Es decir, tenemos cada uno de los productos y es importante tener la producción de cada uno de estos productos. ¿Por qué es importante tener la producción? No podemos seguir si no tenemos la producción, porque las medias sectoriales se hacen como medias ponderadas por producción y es imprescindible tener esta producción tanto para los áridos naturales triturados como para los áridos naturales no triturados. En las tablas 4 y 4.1 son probablemente las tablas más importantes de la hoja Excel. Son los consumos de energía distribuidos por tipos de operación, ¿vale? Aquí tenéis la tabla 4, es una repetición. Es posible que interpretéis que algunos datos los pedimos 2 veces, es posible que sea así, pero esto también nos sirve como un chequeo de que el dato que nos habéis dado en la pestaña es concordante y coherente con el de la pantalla B. Y aquí tenéis, bueno, pues la tabla 4.1, la distribución de los consumos de energía por tipo de operación en planta. Esta es probablemente, como digo, una de las tablas más importantes. Tenemos que tener las toneladas totales de operación, por ejemplo, la separación de estériles por precribado y no sometidos a otras separaciones. Y para esa operación o para el lavado o para lo que corresponda, ver cuáles son el consumo de gasoil, el consumo de gasolina, el fuel oil, el gas, electricidad, etcétera, ¿vale?
Tenemos la tabla 4.2, que es complementaria a la 4.1, son los mismos tipos de operación y aquí lo que se trata es con desplegables, definir cuáles son esa asignación para cada uno de los productos, ¿vale? Distribución por operación y distribución por producto, ¿vale? A y B. Las tablas 5.1 y 5.2 son la información complementaria para los residuos, generación de residuos, residuos peligrosos, residuos no peligrosos. ¿Cuál es la fuente de estos datos? Pues vuestras propias declaraciones de residuos. Son datos que tenéis absolutamente controlados en cada una de las explotaciones. Siguiendo con el ejemplo de los sólidos naturales, tenemos los consumos de agua. El consumo de agua lo hemos dividido en varias tablas. En la tabla 6.1 es la captación de agua primaria, entradas de agua. La tabla 6.2 es los vertidos, las salidas. En la 6.3 es el uso del consumo de agua asociado a cada una de las operaciones que se producen en la planta y la tabla 6.4 son las posibles pérdidas de agua que se puedan dar, ¿vale? Los consumibles a los que me refería antes son materiales del tipo neumáticos, bandas transportadoras, mallas de criba, rodillos, mandíbulas, barras y bolas de molino. Es decir, equipamiento de maquinaria pues que hay que reemplazar cada cierto tiempo. Os pedimos que sean datos estadísticos fiables, es decir, si hay un año en el 2019, por ejemplo, que es el año de referencia, que se produjo un reemplazo de una máquina, etcétera, que no era un reemplazo habitual, bueno, pues esa cantidad de residuos, esa cantidad de consumibles no se debería contar. Es decir, es una cantidad de consumibles o, en el caso de los residuos, de producción de residuos, que es la normal en la operación. Yo creo que el concepto en operación normal es muy importante. Todos los datos son los que tenemos en una operación normal de planta, ¿vale? Hay unas tablas que se han numerado como 8 y como 9, que son las distancias y modos de transporte, ¿vale? La tabla 8 es la tabla del transporte del producto hasta clientes, informativa, y la tabla 9, que son otras materias primas hasta la planta de tratamiento, y la tabla 10 son los combustibles a la planta de tratamiento. Muchas de estas tablas son autoexplicativas, ¿vale? Tenéis aquí en la pantalla estas tablas de comprobación. He dejado en este caso esta tabla de comprobación. Hay, además de los campos en amarillo, que son los que tenéis que rellenar, estas señales que pone atención, atención, que son los checks por medio de los cuales, si se introduce un dato anómalo, pues vais a tener un aviso de que el dato no es correcto, ¿vale? Todo este proceso, ya digo, que va a estar apoyado por una guía técnica que ya está en su versión 3, es de este verano, que es una guía técnica que describe paso por paso cuáles son la entrada de datos y cuáles son los componentes de cada una de las hojas del Excel. Y este Excel también, y esta guía, tiene unos diagramas de flujo a los que se hace referencia repetidamente durante la descripción de cada uno de los campos en la guía. De tal manera que si vemos en el diagrama de flujo cuál es la distancia del frente a la planta de tratamiento, se localiza en qué tabla está ese dato, ¿vale? Y por supuesto, y lo más importante, el apoyo técnico de la Federación de Arios y EIECA en la atención personalizada en el caso de dudas, de cuestiones. No tengo claro qué es un centro productivo, no tengo claro cuál es la manera en que yo tengo asignada este consumo eléctrico a qué operación, cómo lo puedo dividir. Mi regla de asignación es la normal, no es la normal, es válida, no es válida. Todos esos casos particulares los vamos a tratar, como digo, de manera particular con cada uno de vosotros, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Arturo, por tu intervención. La gente que no está familiarizada con el tema de la DAP lo puede ver muy complicado porque representa un esfuerzo importante de recoger datos, pero sí que los servicios técnicos, a la gente que no haya participado en el primer proceso con ningún centro de trabajo, van a recibir absoluto apoyo y es un proceso
circular de pregunta-respuesta e incluso de mejora interna de la empresa, ¿eh? No, se vieron en bastantes casos. Hay un par de preguntas antes de pasarle la palabra a Santiago, que nos puede dar la experiencia de una pyme que pasó la DAP en su día, pero que son pertinentes para Arturo. Empresas que no son estrictamente de áridos, ni de áridos reciclados ni de áridos naturales. Por ejemplo, empresas de roca ornamental o empresas de arcilla. Algunas asociaciones tenemos este tipo de empresas y parece que los mercados empiezan a pedir ya DAPs. Pero yo entiendo que la DAP de áridos es para áridos, es para la parte de producción de áridos de estas empresas. Por ejemplo, en roca ornamental es muy habitual pues, triturar escombreras para fabricar áridos o vender parte de los bloques de roca ornamental que no se usan para usos ornamentales como escolleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, Arturo, ¿puedes, digamos, concretar esta petición? Y luego... Sí, Ya para César y luego para el debate posterior, y para Custodio como referente, pues a lo mejor tendríamos que abrir un debate en Comin Rock sobre cómo ayudamos a los sectores afines tipo roca ornamental, arcillas, minerales industriales para que también saquen las DAPs pertinentes de producción de roca ornamental, no de canteras de roca ornamental que como subproducto producen áridos. Por favor, Arturo. sí, cada producto tiene su DAP y el producto, cada uno tiene su norma. Además, el producto tiene una norma que no es de producto, pero es una norma de cómo se hace la DAP de ese producto, ¿vale? Por ejemplo, en el cemento nosotros tenemos la 197.1, que es la especificación de cementos, y tenemos una norma de cómo se hace la declaración ambiental de producto de cementos, que es la EN 16908, ¿vale? La PCR, la Product Category Rule, de cómo se hace una declaración de árido, está a punto de publicarse, César, corrígeme si me equivoco. Es decir, no se pueden mezclar los productos. Es decir, el producto roca ornamental tendrá su propia DAP, tiene una unidad funcional que no es necesariamente igual a la del árido. Es decir, nosotros como cementeros declaramos 1 tonelada, en los áridos se declara 1 tonelada, pero los hormigones declaran 1 metro cúbico. ¿Vale? Pues todo cambia, no se pueden mezclar productos y cada producto tiene que tener una solución particularizada. ¿Por qué? Porque tiene una norma de producto distinta y porque tiene una regla de categoría de producto distinta. Vale, pero entiendo, claro, es que hay muchos casos de canteras mixtas, o sea, canteras que te están produciendo áridos y te están produciendo roca ornamental, por ejemplo, sigo con el ejemplo de roca ornamental. Entiendo que la parte de producción de esa cantera que va a áridos, esa sí se podría certificar. Es correcto, la de áridos sí. Claro. Ok, pues